mi querido don Cándido, usted es un estuche de monerías. Es remero, aparte también prepara comida, ya se volvió hasta empresario. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar de usted? Pues nada más mostrarles un poco de las siembras que se hacían antes, cómo sembraban los papás, cómo nos enseñaron. Ok. Eso es lo que les quiero mostrar. Muy bien, pues vamos a ir a esta chinampa y vamos a ver la forma tradicional de cómo era la siembra en las chinampas. ¿Es correcto? De acuerdo, señor. Pues vámonos, váyale dando mientras usted haciendo brazo, yo aquí tomando el fresco. Es que ya me cansé. Y ahora sí estamos con don Cándido, que nos va a enseñar la manera tradicional de cómo se sembraban o cómo se siembran en estas chinampas, ¿es correcto? Sí, señor. Les voy a mostrar la manera, cómo se volteaba la tierra para poder sembrar. Ok, pero vámonos por partes. Primeramente, los utensilios que se utilizaban. Este trinche. Este se llama bielgo. Ah, ¿no es trinche? No, es bielgo. Ah, bielgo. Bielgo. Ok. Y este que tengo en la mano es asadón. Asadón. Ok, bielgo, asadón. Con esto, esta herramienta se ocupa para hacer los surcos, para sembrar. Ok. Ahora sí, enséñeme cómo era que se trabajaba la tierra en estas chinampas. Mire, se trabajaba primero para aflojar la tierra con el asadón. El asadón se agarra así, pero nomás a donde llega el asadón. Donde llega el asadón, eso es, se va avanzando. Ya estando floja la tierra, se agarra el bielgo. Con el bielgo se le hace así otra vuelta para acabar De despedazar bien. tierra. Como estamos viendo, la semilla se va haciendo unos hoyitos así, según la distancia que se siembre. Okay. Por supuesto la lechuga, se hace un hoyo acá, se hace otro hoyo aquí. Para no pisar la planta, se va regando así, ¿sí? Así. Esta es la manera de anteriormente que se regaba. Oiga, pues bonita demostración esto, y bueno, ojalá y se siga conservando esta tradición de cómo era el cultivar en estas chinampas. Pues esperemos que sí, sí. Todavía lo que yo pueda, pues les enseñaré a mis hijos, a mis nietos. Bueno, ellos ya lo saben, pero si hay otras personas, pues podemos enseñar algo. Muy bien. Oiga, ¿a usted le gusta la cuestión musical? Pues sí, ¿Qué le gusta? pues más que nada canciones. ¿Pero de qué tipo? Pues ¿Bolero? no rancheras, como por ejemplo Javier Solís, Pedro Infante, Cuco Sánchez. Bueno. No, pero este no es, es medio ranchero, pero es mi querido Chavarroc. ¿Qué le parece si vamos a ver la cápsula que nos tiene preparada el día de hoy? Chavarroc, ranchero. Ay, no, vámonos para allá. Bien, entonces, mi Chocs, me da mucho gusto que estés allá en Xochimilco, tierra de Dios, la verdad. Y me encanta además porque me remonta a esta etapa de las películas clásicas del cine mexicano, ¿no? Estas extraordinarias fotografías del maestro Gabriel Figueroa y, por supuesto, pues el Tintán, ¿no? Que también ahí se enamora y da sus besos y cae en el agua. Ver a Paquita también, a María Victoria ahí también en una boda, en una fiesta. Bueno, Xochimilco ha sido influencia de muchas cosas, ¿no? Y esto lo traigo a colación porque finalmente lo que es el rock and roll en general, pues siempre ha sido fusión de varias cosas, de varios elementos, de varias músicas. Y aquí en México por eso es tan grande, en Latinoamérica también por supuesto, ¿no? Pero en México porque se ha nutrido de muchas otras cosas y eso ha garantizado su permanencia, su difusión y además su crecimiento y desarrollo. Por eso es importante entender que luego la cumbia no es tan lejana al rock and roll, ¿no? Como tampoco lo es el mambo ni el danzón, ¿no? De algún modo están ligados porque son artes y que es la misma música que traemos en los genes y yo creo que eso se ha expresado en grupos tan importantes como Caifanes, como Café Tacuba, como Maldita Vecindad, pero nos podemos ir incluso un poquito más atrás, de bandas de los 60 y 70 que han intentado hacer estas cosas. Pues recordemos este tema tan clásico de Richie Valens como La Bamba, ¿no? Que de pronto enseñarle a los gringos cómo se podía hacer también un tipo rock and roll con un tema clásico de nuestro país. Pues bueno, yo creo que por eso no debemos de ser tan recelosos y decir, bueno, es que la cumbia no es rock and roll, ¿no? Y de pronto molestarte porque si alguien está bailando Los Ángeles Azules y después está ahí metaleando duro con otro tipo de banda, o si de pronto
pronto en la misma fiesta yo me ha tocado ir a bodas de rock and rolleros y todo, y están bailando la de Carmen se me perdió la cadenita, ¿no? Y de pronto los grupos más bandosos y más obscuros, pues los veo cantando canciones de Rocío Dúrcal y todo esto. ¿Por qué? Pues porque todo está unido, ¿no? Yo creo que no puedo imaginar un rock mexicano sin la presencia de la Negra Tomasa, ¿no? O sin la presencia del Chuntaro Style de mi querido grupo del Gran Silencio, ¿no? O si este ritmo del ska mexicano que bien ha marcado gente como Inspector o como Panteón Rococó, ¿no? Yo creo que todas estas mezclas nos han ayudado a que todo esto crezca y de pronto tengamos mejor calidad de músicos y mejores exponenciales. Claro que hay gente que le gana a los otros géneros y pues ni modo, ¿no? Se van a vender música y se van a vender como si fuera jitomates, ¿no? Lo importante es crear obras, crear arte y generar algo en la gente. Yo creo que eso es lo que está pasando. Y pues bueno, ya que estamos hablando de generar cosas diferentes, vean esta rica entrevista que le hicimos a esta banda sorpresa que tenemos para ustedes. Aquí es donde se hospedan, donde están ya, aquí ya están los músicos, vamos a conocerlos. Les presento a mis queridos amigos de Eruca Sativa. ¿Cómo están? Nos agarraron infraganti. ¿Cómo están? Medio infragantis. ¿Cómo estás, carnal? Bien, entonces, bien, pues, perdón. Ah, valijas, miren. Bueno, estamos con Eruca Sativa. Y nos vamos. Bueno, váyanse a la casa, no hay problema, bienvenidas. Bueno, hablando de valijas, ¿qué es lo que guardan en unas valijas normalmente? Estamos justo armando acá el merchandising que vamos a estar vendiendo esta noche, porque esta noche tocamos en DF y están acá nuestras... A ver, mire, ¿Cómo se dice acá? Playeras. Playeras, ahí está, porque nosotros decimos remera y acá hay unos pósters. Fotos de vivos, sí, de todo, para que no se olviden de Eruca. Y el disco, que es lo más importante, El obviamente. disco Barrio y Fauna, que salió el año pasado, en 2016. Así que estamos muy contentos, la verdad, porque bueno, es nuestro último disco, nuestro quinto disco. Así que nos pone muy felices. ¿Y la playera qué es lo que tiene enfrente? Tiene un diseño que tiene que ver con nuestro último material y habla de la alienación que sufrimos los humanos con tanta tecnología que nos rodea. Mira, acá tenemos esta valija de quién es, ¿qué otras cosas guardan? Ojo que tiene ¿Sí? ropa sucia esa, ¿eh? Bueno, no, mira, bueno, qué bonito. ¿Qué es? Tenemos la ropa, esta es la ropa del show, tenemos un vestuario muy particular nosotros. Usamos, nos gusta usar estos chalequitos con lula, así que nos parece que es súper importante la estética de la banda, que también habla por nosotros, tiene que ver con la estética de un show que hicimos en el Luna Park, el estadio Luna Park. Ay, humildemente. En el estadio Luna Park, es que yo lo digo como para acordarme el tamaño que tiene. Y bueno, las remeras y todo eso tienen que ver con eso. Está nuestro video para verlo, es Nada Salvaje la canción. Muchos años ya viajando, ¿cuánto tiempo lleva el grupo? 10 años ya así que estamos y la verdad que cada día lo disfrutamos más. Bueno, y ya por último, ¿qué es lo que más les gusta de la Ciudad de México? Nos gusta la calidez, la verdad, con la que nos reciben cada vez que venimos. Bueno, un abrazo para todos los que nos están viendo. Pues bendito rock and roll, siempre hay muchos temas de qué hablar, ¿no? Y les recuerdo mis redes sociales, es Chavarrock Oficial en todas las demás y solo en Twitter es como Chava-Rock. Y nos regresamos contigo, Chux, que estás allá en este rico y paradisíaco puerto de Xochimilco. Un abrazo a todos. Y bueno, amigos, ahora sí ya estamos llegando al final de este programa que la verdad estuvo muy interesante. Y recuerden que Xochimilco es un lugar de mucha tradición y cultura y ayudemos a preservar precisamente todas las especies que están aquí, algunas en peligro de extinción como el ajolote. Mi querido Aarón, buenas tardes. No es cierto. Y bueno, las aves migratorias que precisamente vienen aquí, como las que nos dijeron, como el pato canadiense. Y bueno, estamos viendo, mira cómo se divierte la banda, muy bien, pasándola muy a gusto. Y bueno, así es como realmente sabe pasársela bien en Xochimilco, siempre con responsabilidad, con buena onda, no bebiendo en exceso ni tampoco alocándose porque luego pasan accidentes. Mira, ellos bebiendo, pero bien portados también allá, muy bien portados. Y bueno, nosotros damos ya fin a este programa. Gracias por habernos sintonizado aquí en Capital 21. Y bueno, no se les olvide escribirnos a través de las redes sociales de @21 y en las personales. Yo aparezco como C-Ayón o como Choc Rifa en Facebook. Y bueno, nos despedimos sin antes el musical. Siempre el musical debe de estar. Y aquí los dejamos con esta nueva propuesta. ¡Vámonos!
nada que me pueda acercar a ti, no hay nadie que pronuncie tu nombre. Todo lo que quedaba lo destruí, junto con la tarjeta y el sobre. Ya nada que me pueda amar así, no hay nadie que conoce tu nombre. Todo lo que quedaba lo destruí, fueron hasta las colisiones. No hay nadie que siga viviendo en el barrio. Hay casas vacías con viejos candados. Ya nadie saluda, ya nadie se besa. Hay calles oscuras con sombras. Qué pena. Han cambiado, pero está bien, pues nada es infinito y perenne. De niño me enseñaron que esto era así, que nada durará para siempre. No hay nadie que siga viviendo en el barrio. Hay casas vacías con viejos candados. Ya nadie saluda, ya nadie se besa. Hay calles oscuras con sombras, qué pena. No hay nadie en la esquina, no hay nadie aquí adentro. Comienzo de cero, después de lo nuestro. No hay nadie en la esquina, no hay nadie aquí adentro. Comienzo de cero, después de lo nuestro. No hay nadie en la esquina, Get your teeth smoked.